Todo muy lindo, todo muy lindo. Para Ceferino todo esto es parte de la Cámara. Vamos, Ceferino, a sorprenderte con lo que pasó en el Consejo Deliberante de Tucumán. También me buscás cada uno. Bueno, yo no me voy a defender todos los vivimos en una sociedad hiperviolenta y esto de alguna manera replica en las diferentes cámaras, ¿no? Exceso. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo que ves es lo que pasó. Lo que pasa es que hay que recordar también lo que pasa en la provincia de Tucumán con tanto lo que es el Parlamento como la justicia. Durante el alperovichismo ahí tenías todo digitado por el Ejecutivo local, así que de democracia poco. Y encima si le sumas estas muestras de violencia, digamos, entre adversarios políticos, y es un poco patético porque la gente, me parece, la sociedad está reclamándole a la dirigencia otro nivel de debate y otro nivel de diálogo. Pero acá hay uno que va directamente a trompear a otro. Me parece que hay que bajar el nivel. Es una locura. Hacen un papel lamentable. ¿Quiénes eran? Es uno de, no sé, del sector Mansur. No sé cómo se llama, no importa. Sí, a uno de ustedes. Pero no importa. El tema es el tono, las formas. Que no es alguien estoy casi seguro que no es uno nuestro. Sí que pero si es, está muy bien. Pero si es, un minuto. Más allá de quien sea, no es nuestro. El país somos todos. Está mal, no importa. Pero hay métodos, hay métodos y métodos. Y yo realmente no sé quiénes son, pero me parece que ese tipo de métodos yo lo tengo visto. El agredido es y siempre del tuyo, mismo Fernando, sector. así te quedas. A ver, así se queda tranquilo. El agredido es tuyo, pero ¿a dónde vamos? El agredido es nuestro. El agredido es tuyo, así te quedas tranquilo. Así te quedas tranquilo. ¿A dónde vamos? A ver quién está ganando. A ver, chicos, seamos serios. Tenemos que la Fernando tiene el monopolio de la pureza. Si querés te doy los nombres. Ahora, si hubiera un impuro, Luis Caputo si hubiera un impuro, lo justificamos por diciembre, ¿eh? Sí. No. Pero uno de los tuyos, ¿cuándo va a aclarar no tengo el monopolio de nada. Pero eso es la iglesia. No tengo el monopolio de nada, pero mirá qué casualidad acerté. El agresor era de donde yo pensaba y el que la digo era el que yo pensaba. Sí, para que lo tenemos a una persona que sabe, doctor Abadi. Doctor, ¿qué pasa? Que la hiperviolencia que vivimos todo el día se traslada directamente a las diferentes cámaras. Sí, la hiperviolencia, no solamente en las cámaras, sino la hiperviolencia cotidiana, y si somos honestos, también la hiperviolencia que estamos viendo en tantas partes del mundo, ¿no es así? Y en distintas manifestaciones, porque, a ver, la violencia es un concepto muy amplio, aloja muchas causas y muchas maneras de expresarse. No tenemos ni una sola causa ni una sola forma como esa violencia hace impacto en aquello que nos preocupa. Acá lo que nosotros vemos generalmente un título que le podemos poner a la violencia es el fracaso de la convivencia. Es la palabra, ¿no? La palabra que tiene que ver con la convivencia, exactamente. Es decir, convivir implica naturalmente el registro de otro. Del registro de otro y escucharlo. Escucharlo y tener lazos que nos permitan tener una pertenencia común que nos haga acompañados más fuertes y nos permita tolerar aquello que no estamos de acuerdo. La tolerancia siempre es de uno, la víctima es uno. Pero ¿cómo se logra cuando están los tuyos? Esos no son nuestros, son de los otros. No hay manera así. Bueno, cuando en lugar de debate, como hablábamos la otra vez con Santiago, todos juntos acá estamos, en lugar de debate se trata de una guerra, ahí hay solamente amigos y enemigos. Claro. El sistema de amigos y enemigos es el mejor sistema que tiene el autoritarismo y la prepotencia para imponer el sistema de guerra. Es decir, cuando no podemos pensar que somos gente que puede disentir e integrarse, sino que si vos sos mi amigo, es decir, llamo amigo a aquel que piensa como yo, se viste como yo, siente como yo, en síntesis, en el espejo somos lo mismo. Bueno, cuando eso ocurre, no hay posibilidad de diálogo. Cuando eso ocurre, no hay posibilidad de franqueza. Porque la franqueza implica, ¿qué es franqueza? Transitarse recíprocamente en la verdad de quién uno es. Cuando la situación es quién gana, no cómo llegamos a una síntesis superadora, naturalmente entramos en una guerra. Sí. Eso es lo que te quería decir, que piensan que era el otro partido, no éramos nosotros. La imagen del Congreso la construyen todos, la construyen los que se van, los que gritan, los que insultan, los que se quedan. Esa incapacidad de diálogo hace que el Parlamento de Argentina sea uno de los parlamentos con más baja imagen del mundo. Entonces, me parece que no hay nadie ahora preocupándose por cómo
ese debate por fuera de la sociedad. No hay una construcción, no hay una comunicación Pero del yo creo que no es Parlamento. el Y están Parlamento pensando solamente, que, bueno, porque a mí me va bien, entonces yo ya con esto voy a quedar fuera de esa mala imagen del Parlamento. Y no, se perjudican todos. Sí, por favor. Sí, yo estoy seguro que esa es una imagen que ofende a la democracia y a la República de todos. Ahora, eso no quiere decir que yo no vea quién es el agresor y quién es el agredido. Y hay toda una tradición. La sociedad argentina tiene mucha memoria de dónde ha venido la violencia política históricamente. Que ha venido, en primer lugar, y por mucha diferencia, del partido militar. Y en segundo, de las fuerzas políticas que todavía existen, muy claramente, de la que todos sabemos. Digo, el cartel ese... ¿Cuál es la que todos sabemos? El cartel... La del peronismo. Mirá, es muy fácil. Agarrá el cartelito que tenían de los supuestos presos políticos. Tenés a Delía y Milagro Sala. Dos violentos donde están registrados de mil maneras las agresiones físicas y la violencia política que han aplicado. Me parece que del otro lado, del lado de Cambiemos, no hay nada ni siquiera parecido. Entonces, Ay, pero me parece muy bien que nos sintamos ofendidos, pero me parece muy bien también que identifiquemos quiénes son los violentos y quiénes son los que justifican la violencia política. ¿Quiénes justifican la violencia política? Un puntito. ¿Te acordás que esta misma estructura de discurso era la que decían los K? ¿Cuál? ¿Sí? La misma que vos estás diciendo, que es de nuestro lado no pasa tal cosa, del otro lado. ¿Por qué alguna vez no nos dejamos de hablar del lado de allá y del lado de acá? Cuando apliquemos violencia política, perdóname, decime, Fernando, yo te pido disculpas. déjame completar. Nombrame un caso de violencia Fernando, política. por favor, Yo te nombro uno. los K Yo te nombro hacían uno. lo mismo, no dejaban terminar. Escúchame. Santi, sí. Tenemos realmente que cambiar. Entonces, no puede ser que todo cambiemos, esté lleno de gente pura, bárbara, Nadie dijo eso, no fantástica. pongas palabras que yo no Pero, dije. por favor, Yo dije Fernando. que la violencia política no ha venido nunca del lado de Cambiemos. Y ahí tenés a Delía y Hay Sala. varios tipos Está de muy clarito. violencia política. Sí, no bueno, está ya solo la empezamos con la burla. violencia. Hay una No está sola. solo Sí, la no burla. hay una sola, que es esa. Mirá, yo te voy a poner un caso, Fernando. Dale. Damián Fernández Naya, militante del PRO, creo que es el presidente de PRO Diversidad, fue agredido por militantes de Cambiemos cuando lo confundieron con un militante kirchnerista en uno de los cacerolazos. Por eso lo recibieron a él y a Peter Robledo en la Casa de Gobierno. ¿Qué pasa acá? La sociedad está cada día más agresiva y más violenta. A ver, no es que esto es, viste, estamos viendo la política, un laboratorio que Leandro, no seas déjame terminar, deshonesto. disocia de la realidad. Es más, poné a un extranjero a mirar este programa, hoy no porque estamos relajados, pero en general, cuando los extranjeros miran este programa, dicen, este es un programa muy agresivo y muy violento, porque nos lastimamos mucho con la palabra. Es muy difícil argumentar porque estás siempre pensando por dónde te la van a poner, qué es lo que te van a decir, y hay gente que se va mal. No, es un programa de debate. Me permitís no una es un programa cosa, agresivo, sí, es sí, agresivo. Hoy estamos tranquilos. Perdón, pero la destaquemos verdad, que los argentinos, Fernando, destaquemos que los pero argentinos nunca, somos pará, un minuto, pasionales. Este contexto. Una cosa, Pegarse, para no. uno la defensa que tiene con su lengua y puede decir lo que quiere, No, es un no programa de podés debate, decir- no. por favor. Después tenés que hacer cargo de lo que decís, ¿no? No puede decir lo que el tema es el siguiente, el tema es que lo que le estamos exigiendo a nuestros gobernantes, representantes, es que se defiendan con la lengua, no Sí, con pero las no se puede trompadas, decir. los Vos no Santiago, podés humillar a la ese gente. es el Sí, punto. a ver, No no, podés humillar a la Una gente. cosita, A ver, yo creo que excede a la política. Para mí es un fenómeno de implosión social en Argentina. De mucha gente sacada y mucha gente que revienta para adentro por distintas razones y viene de hace rato, no de los últimos 2 años. Eso explica la violencia cotidiana que está sacado mal, llega, se pelea. Las peleas de tránsito son brutales, las peleas en el Parlamento, en cualquier lado. Hay un fenómeno de implosión social, de mucha tensión, Tal cual. de mucha bronca contenida, no de explosión de gente que sale afuera, sino de mucha gente sacada y complicada. Y todos. Pero ¿por qué de la que clase se- dirigentes nunca destacan estos hechos? Por ejemplo, cuando agreden a un político, yo no escucho decir o que se levante toda digamos, las caras más representativas de los diferentes partidos a condenar eso. Pero Es tenemos que decir, hacer. si me tocan a mí lo condeno y si no, no cuando lo lo agredieron a condeno. Lustó, Exacto. A ver, cuando lo por agredieron favor, a sí. Lustó, En todos algunos salimos. casos, no en todos, sí. Todo, por Ese es el ejemplo. punto, ese es el punto. Me parece que no estamos pensando que no podemos ser el reflejo de la sociedad si queremos ser los dirigentes de esa sociedad. Tenemos que dar el ejemplo Lo de tengo claro. lo que Primero- debería primero hay ser que la entender, concordia. Primero hay que diagnosticar, entender y llevar adelante. Está bien, pero nosotros no podemos diagnosticar la implosión que Santiago. puede tener una persona por sus problemas, por su exclusión social, con lo que se supone que es la dirigencia, que además hace apenas unos meses pidió estar ahí.
estuvieron además gastando un montón de plata para convencernos de que ellos iban a ser los representantes que nosotros esperábamos. Y lo que vemos es que asumen esa responsabilidad. Sí, a ver. Yo creo que igual somos injustos con los diputados y senadores, porque hay momentos en que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, para aumentarse sus dietas, para los viáticos, para usar los pasajes aéreos. Yo eso todavía no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que no usan los pasajes aéreos y cobran? Y ni siquiera tienen que pedirlo, sino que de la administración de la Cámara ya te lo mandan. Seferino, ¿sabes lo que pasó en Tucumán? Las trompadas fue porque el intendente, que es de Cambiemos, había decidido bajar el presupuesto que tenía el Consejo Deliberante. ¿Te das cuenta? No, y los senadores ya están 500.000 pesos cada uno de gasto. Tienen 500.000 mangos. Para indignación del señor Reato, que yo no me le indigno preocupó lo fácil, del mes de diciembre, Emilio Monzó trató de modificar lo de los pasajes y hubo un escándalo. La verdad, Fernando, tendría que cambiarlo. No sean papeloneros con eso. Ganan bastante guita. Entréguenlo, viejo. Ustedes no viajan ni a la esquina, viven acá. Ustedes están en Capital, Fernando. Que se lo hagan a los asesores, a los hijos de los no sé qué. Terminen con esa. Es un papelón. Terminen con eso. Adelante. Primero, la Cámara de Diputados, de las casi 30 cámaras legislativas que hay en el país... Demasiadas. Sí, demasiadas, pero es la tercera en gasto por legislador de abajo, de la lista de abajo. Es decir, casi todas... Primero, tema de pasajes, la primera cosa, lo pongo de testigo a Monzó, fue una de las primeras cosas que yo le dije. A mí me parece que está mal el sistema de pasajes y que hay que cambiarlo. Y la respuesta de Monzó es, se necesita también el acuerdo de la oposición, con la que tenemos muchísimos problemas para hacer muchas cosas. Hubo una reducción fundamental en el tema de pasajes, porque alrededor del tema de pasajes se había montado todo un kiosco que se había montado en el kirchnerismo que desapareció. Por ejemplo, ¿sabés cuánto costaba la impresión de los pasajes? ¿Cuánto? 5 millones de pesos. ¿Sabés quién la imprimía? La Chicone de Vudú. Mirá vos. Eso desapareció. Bueno, eso ya no está. Se bajaron todo. Se bajó. En este momento el gasto en pasajes es aproximadamente 1/3 del que había. Y yo me comprometo personalmente a votar y a promover todo lo que sea. Me parece que está mal y me parece que hay que cambiar. Perfecto. No, yo simplemente lo que creo es que no hay que meter a todos en la misma bolsa. Yo me dediqué a estudiar el decreto. Fui a todas las comisiones. Hablé con el ministro de Producción. Llegamos a la conclusión de que la cuenta de sueldo era un desastre y se volvió. Estuve toda la sesión, planteé todos y cada uno de los temas. Llegó el momento del DNU y el gobierno se levantó y se fue. Pero digo, no metamos a toda la misma bolsa. Pero no, a ver, un minuto, por favor, que quiero que vea el diablo porque se me va a dormir si no ves que está acá. Callado, sí, por favor. Yo lo que quiero decir, yo tuve un episodio violento hace mucho tiempo y del que me arrepentí. Pero me di cuenta que yo soy una víctima de la violencia y que reacciona violentamente. Me habían arrebatado el bolso hace un rato con la llave, la tarjeta de crédito y todo. Y cuando volví a mi barrio, uno de los pibes que para los trapitos me insultó. Reaccioné violentamente contra él, de loco que soy, es loco. Pero me di cuenta que yo estaba sacado de mi eje y que esa reacción de violencia fue la suma de todo lo que hace el Estado conmigo a lo largo de mi vida, porque ese chico que me robó era un chico que estaba en la calle, que no tendría que haber estado, que tendría que haber tenido más protección, educación. Me doy cuenta que yo llego al final de una cadena donde reacciono violentamente porque el Estado se usa a mí con sus impuestos, con el maltrato, con la mala atención, con la salud que no me brinda, con la educación que no me brinda, con todo. Y yo, ¿sabes qué? Lo peor es que perdí la esperanza. Entonces, cuando vos perdés la esperanza, también viene la decadencia. Y la decadencia nunca viene con la paloma de la paz. La decadencia viene con un grito de guerra atrás. Y mi reacción fue decadente, fue una reacción violenta, pero repito, me esmerilaron para llegar a ese punto. Sí, por favor, doctor. No, creo que varias cosas, si me permiten. Sí. Una que es muy importante, la palabra que mencionaste, la incapacidad. Porque lo que uno ve aquí es la incapacidad de ejercer adecuadamente lo que tienen que hacer, que es representar, debatir. Debatir no es discutir para ver quién gana. Y esta incapacidad no puede ser algo descriptivo que simplemente lo mencionamos. Son incapaces. No. Si se pretenden representantes y si los votamos para que lo sean, que sean capaces. Exacto. Es decir, la capacidad tiene que ser una exigencia. Y cuando vos decías, Luis, ¿cómo se llama? La reacción que tuviste, es una reacción que muchas veces la vemos. ¿Sabés lo que está de fondo muchas veces de esa reacción? El miedo. Una sociedad donde lo que vemos, que el rencor, el resentimiento, el aislamiento nos convierte a todos en potenciales enemigos del otro, donde hay un aislamiento que nos genera una desconfianza enorme,
tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al otro, miedo a lo que nos puede ocurrir, expectativa catastrófica, lo nuevo es lo incierto, no es lo atractivo, Esa sino es la lo que hay que decadencia. escaparse. ¿Cómo? Esa es la decadencia. Claro, exacto. Por eso voy a la idea de que ese miedo que hace y que está muchas veces como fondo de la violencia se convierte en agresión. Es una sociedad miedosa. Sí, entonces, y ese miedo viene de hace mucho tiempo. ¿No? Pero creo que de ahí es lo que viene, lo que vos llamás la desesperanza, porque esa vivencia de soledad que proviene de una reacción que uno mismo no pudo controlar y que hirió, agredió al otro, que no debes decir, y encima no hay sanciones generalmente, nos deja en un sentimiento de desamparo enorme. Y el desamparo, ¿qué provoca? Una sumatoria de refugio y de violencia. Vos decías de la palabra, ¿no? La palabra tiene que empezar a tener fuerza, porque nosotros decimos el debatir, que es escuchar básicamente. El debatir no es solamente hablar, el diálogo consiste, el secreto del diálogo es la escucha. Si una persona se la pasa hablando todo el tiempo, yo personalmente desconfío un poquito. Pero tu nombre es, perdón. Leandro. Leandro dijo una cosa muy cierta recién para mí. Vos le decías, la palabra para que tenga efecto tiene que ser una palabra con capacidad mutativa, con capacidad de cambio, con capacidad de ser escuchada. Y no toda palabra se puede decir. Porque si le damos valor... Gracias, doctor. Sí, quisiera hacerte una observación. Me parece todo muy razonable. ¿Un segundito me dejas terminar? Sí, cómo no. Creo que la palabra, para que tenga... si le queremos dar significado y tiene entidad, no puede permitirse cualquier cosa, porque es una acción la palabra también. Y por lo tanto, si superamos la barrera de lo tolerable, es decir, de aquel sufrimiento que nosotros podemos recibir, soportar si vos querés o tolerar, más allá de nuestras convicciones, pero bueno, hay una cuota de sufrimiento que tenemos que aceptar si queremos el diálogo y si queremos la tolerancia. Ahora, si atravesamos esa membrana y ya la agresión es de otro orden, ya se terminó. Sí, a ver si podemos cerrar un poquito el micrófono, doctor. Sí. No, a mí me parece absolutamente razonable lo que haces, lo que vos decís. Ahora, a mí me parece también que a veces en el tratamiento de lo que sucede, la excepción pesa más que la regla. Porque si vos ves la sesión del Congreso, fue una sesión de 17 horas, ¿no? En la que hubo acuerdo, primero para establecer un orden de tratamiento, después hubo un acuerdo para la ley contra el doping, después una para la ley contra la pornografía infantil. Después tratamos 3 decretos, 3 leyes que reemplazaron un decreto de DNU por oposición, porque la oposición puso el punto, el oficialismo dijo, bueno, tienen razón, vamos a tratarlo. Hubo algunos puntos con los que no estábamos de acuerdo, pero igual se aprobaron para tratar de llevarlo con la oposición. Digo, de 17 horas, 16 horas y media fueron de acuerdo, de debate. El último momento, que es el que parece que causar el escándalo por el retiro, es el que se puede discutir. Yo lo interpreto así. Cuando se interpreta, cuando se hace un orden del día y se dice se van a tratar los asuntos en este orden y se aprueban, no quiere decir que todos vamos a estar proveyendo el quórum permanentemente. Después, vos tenés que garantizar que en ese momento pero cuando se levantan están rompiendo el cumplimiento de la palabra, Rosario, están rompiendo. Cuando nosotros tuvimos que, por ejemplo, tratar el tema de la reforma previsional y muchas otras leyes, y siempre, para que haya sesiones, nosotros tenemos que garantizar siempre el quórum. Cuando la oposición quiere tratar un tema que el oficialismo no tiene interés, porque realmente nos parece un mamarracho decir, esto está vigente hasta ahora, después, hasta que no lo trate el Congreso, no está más vigente y después está vigente de nuevo. Cuando nos pareció que lo mejor era levantarnos y que ver si ellos tenían quórum, bueno, no tenían quórum. No es lo que explicó Daniel. Daniel dijo que había un acuerdo y que ustedes no lo querían. Te puede no gustar, está en el límite, pero está dentro perfectamente de las cosas que se hacen en la Cámara. Pero Fernando, ¿sabés lo que pasa? Que vos, Abadi explica, pero vos no entendés una cosa. A ver. Que el tema de debatir implica que vos te pongas en el lugar del otro y aceptes cosas del otro. No es hablar, debatir nada más. No es ser el más sonoro. Acabo de explicar eso. Pero no, vos no entendés algo. Aprobamos cosas en las que no pero te estoy de acuerdo. explicando que vos te fuiste y tu bloque se fue. Y eso es una conducta totalmente reprochable porque estaba acordado antes derogar el decreto. No estaba acordado, es mentira eso, no sabés cómo funciona. ¿Me dejás terminar? No estaba acordado. Pero me dejás terminar. Me dejás terminar. Como vos te fuiste, como se fueron, ahora se quedaron con el decreto vigente y las 3 leyes. No estaba acordado derogarlo, estaba acordado en todo caso tratarlo. Y el quórum lo tenía que garantizar, lo que lo querían tratar. Parece que
kirchnerista, Está mirá. hermoso. Sos un kirchnerista más. Sos un kirchnerista más. Me haces acordar a Rossi cuando venía acá. Te lo digo, te lo Yo digo. le tengo más miedo a algunos diputados que están sentados. Me siento Emilio Monzón. ¿Qué te pasa? Estaba acordado A mí lo que... Se acordado tratarlo. Por favor. Y usted tenía que tener el cuerpo. Escuchen al compañero. A mí lo que no digo que me llame la atención porque me parece que es la lógica en la que se mueve la sociedad argentina la que está expresando el diputado Iglesias en dos partes de sus alocuciones esta noche. Por un lado, la de tuyos son míos o son de ellos. Esto es así en la Argentina. ¿Son tuyos o son míos? Y esa lógica... ¿Es de dónde veníamos? Esa es la típica... No, pero pará. Pues esa es la típica lógica. Esa es la típica lógica de, para mí todo, para los enemigos de la injusticia. En la locución siguiente... Yo te escuché bien, déjame terminar. Pero en la locución siguiente dijo... Bueno, tuvimos 17 horas. En la locución siguiente dijo, tuvimos 17 horas. 16 y medio hicimos esto. Bueno, medio. ¿Me vas a quedar con el medio? Sí, porque ese medio marca la actitud global que tuviste. Y esto se traspasa también con la sociedad, porque es cierto que el miedo es uno de los reactivos más importantes para cambiar, para avanzar. Pero la sociedad también tiene una impaciencia, y yo eso te lo propongo que lo leas en función de lo que hizo el famoso loco de la grúa. La otra vez yo escuchaba la nota del loco de la grúa. ¿Sabes cuánto tiempo? Le preguntaron cuánto tiempo hacía que estaba esperando que se moviera la grúa. 5 minutos. 5 minutos. Esa es la sociedad argentina, que no puede esperar 5 minutos a que se después haga... la justicia lo liberó a las pocas horas, ¿no? Casi mataba. Pero eso es, digo, bueno, lo mío siempre es más importante. Eran 5 minutos y no estaba yendo al hospital, Estaba yendo... La verdad que la comparación que hacemos... A ver. ¿Para qué no le gustó el diputado? Realmente saca de lugar, porque la verdad que no veo qué tiene que ver. Yo te lo explico porque vos no entendés la tarea parlamentaria. Te la voy a explicar. Acepto tu clase de lectura. Cállense que yo también quiero aprender. Pues puedes empezar de nuevo así aprendo yo también, Iglesia. Por favor. Capítulo. Escuchen el diputado, aprendan. Burro, sí. Cuando se establece un orden de tratamiento, no quiere decir, no hubo ningún acuerdo de la derogación, Seferino, ninguno. Se hizo un orden de tratamiento. Y en los órdenes de tratamiento, así como nosotros tenemos que garantizar el quórum para tratar lo que a nosotros nos interesa, la oposición tiene que garantizar el quórum para tratar lo que a ellos les interesa. Es lo mismo que pasa en el Parlamento inglés, Reato. Sería bueno que tomaras también ese ejemplo. Y se fue, la oposición se fue y se quedó para tratar el tema de la derogación de la versión de Arroyo. La arrogancia es kirchnerista, no es de cambiar. No, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué viene a hacer? Un minuto, sí, para ver. Vos te van a dejar sin cenar de nuevo. Adelante. No, cambió, vos sabés. Ahí hay varias cosas, ¿no? A ver. Primero, insisto con esto que nos estamos volviendo hace mucho tiempo una sociedad violenta. Y yo creo que esto tiene que ver con dos cosas. Con los discursos que circulan, que no necesariamente se emiten solamente desde el Estado. Se emiten en los medios de comunicación, se emiten en la escuela. Hay una futbolización también de la sociedad argentina muy marcada. Y en segundo lugar hay un detalle que no estamos poniendo sobre la mesa, que es la desigualdad. Yo estoy estudiando especialmente el tema de la desigualdad. Y las sociedades más desiguales son siempre más violentas. ¿Por qué? Porque se termina erogando la confianza, como decía recién el doctor. Pero perdón, Leandro, y yo no voy a volver atrás para que digas lo que dijiste de Gravia, cuando en el gobierno tuyo teníamos 5% de pobreza, y cuando éramos casi más que Alemania, había una violencia extrema. Teníamos 678, teníamos Duro de Domar, teníamos la publicidad pagada por todos en este fútbol para todos. Este programa estaba en ese momento al aire y era violento también. Cadenas nacionales más, era más intolerables con la violento este doctora programa. Kirchner cacheteando a todo el mundo. Entonces no lo lleves a que es nuevo. No se puede profundizar. Referencia a este programa que tienen una responsabilidad brutal ustedes. Podía tener su derecho de réplica, no como Santi, te he escuchado a vos analizar este programa cuando has leído cosas diciendo que justamente esta era una de las características. ¿Y por qué vos hiciste la realidad misma? ¿Por qué es la realidad misma? Bueno, porque la verdad, y ojo, te quiero decir una cosa, en América Latina está pasando también, ¿eh? Pero acá había pluralidad de contenidos, pero también, digamos, lo que está diciendo Pablo es que era también la agresividad. Cuando nosotros hablamos de la agresividad, de cómo construimos los argumentos, cómo descalificamos al otro. Coincido con él que es de todos esto. Sí. Es de todos. Ahora, marquemos también la diferencia porque si no somos obsecuentes. Una cosa es debatir, una cosa es el apasionamiento, la vehemencia, somos discutidores
seguidores de nacimiento, es somos congénito, pasionales. Somos muy pasionales. Una cosa es eso, otra cosa es lo que se vivió en la Cámara en diciembre, que fue un bochorno. Digamos, no es todo lo mismo. Por eso decimos el valor de la palabra, el valor, como dice aquel doctor, de escucharse, de poder dialogar, poder pensar distinto también. Claro, yo quería decir dos cosas en este sentido. Una cosa es reunirse para discutir, otra cosa es reunirse donde debajo del disfraz de la discusión lo que se busca es agredir, difamar, odiar, que era la diferencia sustancial entre un programa y otro, ¿no? En parte. Pero el tema de los bandos, doctor, ese tema de que hay bandos, claro. ¿En algún momento podemos pensar en un conjunto? Y cuando tengamos una comunidad, sí. Mientras tengamos gente que vive en un mismo pedazo de tierra en lugar de ciudadanos en una república, va a ser difícil. Es el individualismo. Pero yo quiero coincidir con Fernando en una cosa. Sí. Yo creo que se han hecho y muchas cosas positivas que también hay que destacar y que tiene que ver con la convivencia. Y yo coincido con un montón de cosas, está claro, que se ha hecho en este gobierno. Pero creo que el punto que yo te marcaría, no porque no lo sepas, sino porque me parece que vale la pena destacarlo, es que esa media hora no la desestimemos porque sea nefasta, sino que corrijámosla. Pero es que fue nefasta. Mira, ahí está pasando la imagen. No me eso tomes, es nefasto. Eso es lo que pasó en diciembre. Salí del ejemplo. Nosotros usamos un recurso parlamentario en el límite de la... Ok, perfecto. Sacamos del ejemplo micro hacer siempre eso, no. Nos gustaría no tener que... Bueno, diga, salgamos del ejemplo equiparar eso a lo que pasó en diciembre, a eso que se está viendo ahí, a una agresión física al presidente de la Cámara, que es lo que me parece que muchos saben, el todo es lo mismo, me parece que es una enormidad. Nosotros tenía que garantizar el quórum, nos pareció que era conveniente a eso, no queríamos que se derogara, nos retiramos. No es equiparar, pero tenemos que... No me refiero exclusivamente... Escuchame un segundo, Fernando, por favor. No me refiero a la media hora solamente de este caso, que no me lo mencionaba, esto lo usaba como metáfora, la media hora, en el sentido de que lo que se tiene que integrar es el logro de una armonía, porque si hacemos una hermosa torta dulce de leche, chocolate, etcétera, y al final le tiro 1 kilo de sal, está bien, pero todo José, el trabajo anterior. Acá lo que tenemos que lograr es una palabra que tiene que ver con convivencia, que es armonía, y para eso tiene que haber distintas posibilidades de escucha, si no, no vamos a nunca salir. Ahora, a mí me parece que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que en la Argentina, no hablo ni de ahora ni del anterior gobierno, que nosotros los argentinos decimos este país. Como si fuese de otro, ¿viste? Nuestro. Enojados decimos porque este país, nunca decimos nuestro país. Y porque no es nuestro. Tenemos un problema de pertenencia que no es nuestro, muy que es fuerte, otra gente que no del sé de país. dónde viene, si es la falta de convivencia, de diálogo, de respeto, pero nos cuesta mucho decir nuestro. O de identidad colectiva, es decir, uno de los problemas que tenemos es una cuota pero de es de las mafias, no es nuestro ya. ¿Cómo? Es de las mafias, no es nuestro. No, es de los jueces, no es nuestro. Para es de que gente hace tiempo. Me diste el punto justo, porque finalmente se discutió mucho anoche nuestro, acerca de qué pasaba con estos informes del Banco Suizo. Si era testaferro. Si era testaferro, no era testaferro. Bueno, invocó, la doctora Martínez dijo algo. La doctora Martínez anoche cierto, que casi dejó su vida acá en este programa, defendiendo su punto de vista y la documentación que ella tenía. Aquí está el informe, mira, acerca de Lázaro Báez, que podría quedar libre. Dale. Ruta del dinero K. El documento que llegó desde Suiza. Pero la documentación oficial llegada desde ese país que vincularía a Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Mientras tanto, algunas versiones indican que el empresario K podría recuperar la libertad en las próximas semanas. Lázaro Báez, testaferro de Néstor Kirchner, está confirmado aparentemente por un informe que dio un banco suizo. Sí, es histórico que un país como Suiza o como Panamá haya contestado y haya mandado la información con la contundencia de lo que mandó. Eran socios por más que lo negaron mucho tiempo. Pero además, la obviedad de la vinculación entre el beneficio de la obra pública y el retorno, por el otro lado, de las contrataciones a las empresas de la familia de los Kirchner. ¿Es lo que marca esta suerte de veraz internacional? Sí. Es que hay una relación muy estrecha entre Lázaro Báez y el gobierno de ese entonces. Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo. Pero mi relación con él era una cosa y con su señora era otra cosa. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, ¿eh? Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo. Bueno, todo esto comienza con la declaración de quién, ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Sí, de Leonardo Fariña. Leonardo Fariña, el 8 de abril de 2016, le dijo al juez Casanelo que él vio
como asesor financiero de Lázaro Báez un documento de la empresa WorldCheck en donde presuntamente se sindicaba a Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Y le pidió al juez que pida a Suiza esta documentación. Bueno, efectivamente, desde el 8 de abril de 2016 hasta hoy, el trámite se tardó todo este tiempo y se remitió la documentación. WorldCheck es una organización que refiere a toda aquella persona que va a hacer movimientos financieros importantes y si es políticamente expuesta, como lo era Lázaro Báez, le refiere al Banco Lombard Odier los antecedentes financieros, digamos, de aquella persona que va a ser inversionista. Como una base de datos mundial. Correcto. ¿No? Verás. Y exactamente. Claro. Y el informe se lo da al banco suizo Lombard Odier. Luego, también lo que tiene el juez Casanelo, además de este papel que Fariña le pidió, le dijo, yo lo vi y efectivamente existe, son los movimientos de cuenta en donde casualmente, vos fíjate que en el 2015, el 20 de marzo, ya con el gobierno cambio de mando, el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, transfiere todos los fondos que tenían en Suiza a una offshore en Panamá, ¿no? En Bahamas, perdón. En Bahamas. Offshore, qué palabra. Sí. Bueno, es una causa emblemática esta y también nos muestra mucho de la justicia. Porque vos preguntabas hace un rato qué pasa con los presos, las detenciones, qué va a pasar con Lázaro Báez. Hay mucha especulación de que un fiscal que pertenece a justicia legítima, etcétera, ante el Tribunal Oral Federal pida la libertad, el tribunal puede decir sí o no. ¿Pero va a quedar libre Lázaro o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero voy un pasito más atrás, porque así como Lázaro fue detenido hace 2 años, recuerdan, porque venía en un avión y supuestamente no decía dónde estaba. Claro, había pasado el video de la Rosadita una semana antes y había que buscar una excusa para salir de ese escándalo y terminar y aflojar un poco la tensión deteniéndolo. El hijo de Lázaro Báez, desde ese entonces, hizo 200 millones de cosas para tratar de esquivar la justicia, hizo movimientos de cuentas en Suiza, dio un falso testimonio, él dijo que no tenía una cantidad de cuentas, que después vinieron todos los papeles y lo dieron. Y el tipo está libre. Entonces, son los mensajes de la justicia que vos decís. Iglesia? ¿Cómo es? ¿Qué anota? No, me estoy acordando de algunas cifras, porque el tema de la corrupción es importante también de evaluar... que estaba tomando nota de lo que iba diciendo sí. Claudio. Sí. No, me estaba acordando de algunas cosas. Por ejemplo, el costo de rutas, de autopistas y de obra pública actual con respecto al que había en el gobierno de Cristina, que es apabullante. Cito de memoria, creo que es 50%, o sea, el kilómetro de autopista cuesta ahora prácticamente la mitad de lo que costaba. Lo mismo para las rutas. Sí, pero ¿dónde están esos empresarios? Me encanta. ¿Dónde están todos esos proveedores del Estado que le robaron a la Argentina cualquier cantidad de plata? Odebrecht. Bueno. Hay un presidente que tuvo que renunciar ayer. Hay otro expresidente que está a punto de ser detenido en Brasil en las próximas horas. Y acá lo sigue proveyendo el Estado ahora. Más barato, pues se cortó el curro. ¿Qué posibilidades son Iglesias? Si me lo decís a mí, yo tengo 4 causas penales firmadas en soledad bajo insultos y amenazas. No me escuchas. ¿Qué posibilidades tiene Lázaro Báez de quedar libre según las leyes, según la ley? En realidad, lo único que se puede invocar respecto de eso son los 2 años de la detención. Yo no me acuerdo ahora cuánto lleva. Ya cumple 2 años. 5 de abril cumple 2 años. Bueno, ¿y tiene uno más, doctor? ¿Cómo? ¿Uno más prorrogable? Cuando llegue el 5 de abril, lo que va a tener que hacer el tribunal, lo que va a tener que hacer el juez, es informar por qué motivo hasta ahora todavía sigue sin una condena. Y si lo fundamenta, puede prorrogar por 1 año más. Pero perdón, esto que llegó, esta nueva información que confirma que ha sido testaferro de Néstor Kirchner, llegó pedido hace un montón de tiempo y llegó hace horas. Hay una lentitud no solo acá. De 2016 la información de Suiza tardó 2 años en llegar. Pero el papel de Suiza es importantísimo, confirma lo que ya todos sabíamos. Nadie se atreve a desmentir que Lázaro Báez era o el testaferro, o el socio, o el hombre de confianza de Néstor Kirchner. Esto es así. Y te hago una pregunta. Desde el Banco Santa Cruz. ¿Crees que Cristóbal López le ganó de mano? ¿Que Cristóbal López lo va a hacer, de alguna manera seguir en prisión a él? Porque se empieza a hablar de la posibilidad de que Lázaro Báez quede libre. Puede ser. Después de la liberación no lo pensé, pero puede ser. López. Puede ser. Ahora con lo que merecida el tema. Claro, por la presión social que hay, ¿no? El tema del hijo es importante, del hijo de Lázaro Báez, porque está libre y el padre está preso. Pero yo creo que ahí esa causa es emblemática, porque si no hay justicia ahí en esa causa, ¿en qué otra causa podemos esperar? Nunca habló a la justicia, nunca dijo absolutamente nada. Exacto, nunca dijo nada, parecía que se iba a arrepentir, pero después no había tampoco ningún aliciente. Acá nadie quiere que la gente se arrepienta, es la verdad, porque el caso de Odebrecht, que me parece que Claudio trata muy bien,
Cuando nosotros hablamos de los jueces federales de Comodoro Pi, tenemos que pensar que esto existe porque a algunos beneficia y es a los políticos. No es que acá no haya habido corrupción con Odebrecht. El problema es que no se investiga. Y no lo quiere investigar ni el kirchnerismo, ni tampoco el macrismo. ¿Por qué el macrismo? ¿No será por IEXA? Digo, no será porque el macrismo tampoco quiere tirar de ese piolín. ¿No será que está IEXA en la obra de soterramiento de Sarmiento? Es obvio de que no, Ángelo obvio que no Calcaterra, antes, ahora vendida Mindin, de familiar de Mauricio Macri. Los datos de Odebrecht y de la corrupción de Odebrecht ya existen. ¿Sabes dónde están? Están en la justicia de Brasil. ¿Sabes por qué no accede la justicia argentina a la justicia de Brasil? Porque no tiene una ley de extinción de dominio y de protección de testigos como la que tiene Brasil. ¿Sabes dónde está parado la ley de extinción de dominio y de protección de testigos? En el Senado. ¿Y sabés qué partido tiene mayoría en el Senado desde 1983? Sí, ya sabés. ¿Vos crees que el ministro Garabán... Entonces, hagamos un punto. Nosotros vamos a tratar de que salga la extinción de dominio lo antes posible. Nos comprometemos a eso. Lo vamos a hacer. En instantes tengo un cierre porque vamos a hablar de la violencia con el doctor Abadi. No se lo pierdan. Antes de eso, no pongas cualquier cosa en tus ojos. ¿Sabés que Biodrop son las nuevas gotas oftálmicas que al no tener preservantes cuidan y protegen tus ojos con la más alta tecnología? Pedíselas a tu farmacéutico Biodrop sin preservantes. Biodrop. Mantenés la mirada, Guille. Firme. Corte. Muy buena. Sin estas. Biodrop, solución oftalmológica en lágrimas sin preservante en tus ojos. El secreto para renovarte cada día es dormir en un colchón Canon. Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon es mi colchón. Canon, el colchón de los argentinos. Canon. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Muchas gracias a todos por ahí, Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Efraín, gracias, Rosario. Me quedo con el doctor para hacer un cierre todo lujo con uno de los hombres más pensantes de nuestra República Argentina. Qué linda palabra, pensante, en este programa. Si me correspondiera de verdad, sí. Si me correspondiera de verdad. Perdón, Santiago, tuvo un padre brillante. Bueno, espera que no tengo tiempo. Viste, cuando te llaman a la mesa seguramente vas a comer lo mejor, lo más rico y eso. Vivimos tiempos en los que si no queremos pagar la infracción de tránsito, o si no funciona el teléfono. Vivimos tiempos violentos. Una sociedad al borde de un ataque de nervios. Se le hacía tarde y una grúa obstaculizaba el paso de la calle que transitaba en Vicente López. Entonces decidió resolver el problema con sus propias manos. Con ustedes, el loco de la grúa. Se mete en la camioneta, la arranca, se la lleva arriba. Hay un operario. Termina enganchándose con los cables. Está con principio de electrocución. Tengo un corte en el dedo, golpe en la cabeza, en la cervical y las piernas. Salí a la mañana y dije, hoy voy a matar a alguien. Ya está libre. Esperé en el auto un tiempo prudencial. ¿Cuánto venías esperando hasta ese momento? No sé, 5 minutos. Escuché que estaba gritando ahí abajo. ¿Para cuánto tenés? Voy a tardar lo que tenga que tardar. Sentí que se movió el camión y hasta ahí fue lo que... me acuerdo. Me dice, esta voy a correr y se agarra de entrepierna. En ese momento yo me enojo, claramente. Si no llegaba a desvanecerme yo ahí, me cortaba la cabeza con los cables de acero. Prefiriendo no dar bife, digo, voy a tener problemas. ¿Para qué? Me subo, lo corro y sigo mi camino. Se va y se sube a su auto. Un operario que también está diciendo que paren y se queda frente al auto. Y no importa, lo empuja igual. Se lo lleva puesto y se va. Cuando se libera el espacio, lo libero yo. El otro operario se tiraba arriba del auto. Ya está libre. Estoy totalmente arrepentido. Me imagino que la gente se debe dar cuenta. Repasamos este caso porque de alguna manera nos muestra como sociedad, ¿no? La hiperviolencia, doctor, que hoy hablábamos tanto. Claro. ¿En qué va a desencadenar todo esto? Ya está desencadenando, diría yo, ¿no? Que es esta especie de... No esta especie, esta vivencia de hostilidad permanente que nosotros sentimos, que nos pone tan ajenos el uno al otro, que potencia eso, como decía antes en el programa, el miedo. El miedo lleva a tensiones persecutorias muy grandes. Cuando uno tiene miedo, se siente perseguido, la desconfianza es una especie de persecución constante allí, y uno apela a cualquier defensa, y por lo tanto cualquier mínimo estímulo ya genera una reacción indebida. Además, hay como una acumulación de frustraciones en nuestra sociedad, digámoslo, ¿no?
hay un sentimiento muy grande de padecimiento durante mucho tiempo de mentiras, de engaños. La mentira y el engaño que lo hacen sentir a uno burlado y humillado genera y a veces simultáneo, o una tristeza, un desencanto, una depresión grande, o una bronca, una rabia que es violencia en última instancia. El descontrol, ¿no? La idea de violencia, descontrol, imposibilidad en esta Los seres humanos somos complejos, tenemos impulsos agresivos, impulsos sanos, maneras de comportarnos de un modo y de otro. El secreto, el gran desafío del ser humano es lograr un lugar donde lo que sería, digamos, el eje de nuestra conducta no esté ligado a lo que son las sombras y las agresiones, los narcisismos, los aislamientos, sino que sea la posibilidad de registrar al otro. Un gran secreto para que la violencia se atenúe es poder darle entidad a, si querés en términos políticos dirías al conciudadano, en términos humanos al semejante. ¿Y qué hacer para salir de ese estado? Bueno, que no va a ser fácil, me imagino, ¿no? Pero nosotros podemos entender. Hay algo que tiene que ver con la confianza, que es importantísimo, con la norma y con todas aquellas actividades que tengan que ver con conformar grupos de pertenencia que sientan que se sientan acompañados. La idea de la confianza, ¿por qué es básica? Porque permite proyectos. La idea de la confianza me hace sentir menos solo. Cuando me siento menos solo, no me siento en una vivencia de desamparo que acerca el peligro y me hace reaccionar del modo más indecible, digamos así. Entonces, grupos de pertenencia. ¿Y sabés con qué tiene mucho que ver también esto de acompañarse, la confianza, los lazos que llevan a poder realizar proyectos acompañados? A la normatividad que está ligada a la verdad y también cuando ésta se infringe a la sanción. ¿Y tiene que ver algo de lo que pasa o lo que vemos, esta cosa de que hay una justicia que nos dice que esta persona es culpable y después la vemos que está libre? Claro, ¿eso aumenta el nivel de violencia? ¿Eso baja la sociedad, baja la calle? Yo creo que sí. La justicia está muy ligada. Dos conceptos que filosóficamente desde siempre están muy ligados es verdad y justicia. No hay justicia sin verdad y la verdad para poder imponerse tiene que tener en la justicia su correspondiente. Cuando esta falta, tenés dos sensaciones. Una de un desamparo enorme, de una desprotección enorme. Y dos, que acá pasa mucho esto, la vivencia de burla. Sentirse burlado, sentirse engañado. Estafado, sí. Estafado. Ajá. Y eso nos lleva a reactivamente, naturalmente, o a depresiones, o a cuadros, o los famosos cuadros de ansiedad, o sino que a la violencia. Esto que vos decís, que aquello que debe contener y que debe ser suprapersonal, ¿cuál es la característica de la justicia? Que es suprapersonal, claro. No que está en manos de uno para la utilización arbitraria de lo que quiere, sino que algo al que se ajustan todos. Cuando esto falla, ya no hay más el mínimo nivel de seguridad o mínimo nivel de humana garantía para movernos, y entonces ya estamos todos como en la selva. Esto es muy, muy importante, y el efecto, cuando vos decís dónde termina esto, es importante porque se multiplica en forma geométrica, no es que aumenta 1, 2, 3, 4, es 2, 4, 8, 16, y ahí ¿qué pasa? Vienen las situaciones en las cuales llamamos las crisis interminables, ¿no? Que es muy, muy, muy delicado. Es muy difícil rescatar una sociedad si no logra conformarse una comunidad, es decir, un lugar donde la normatividad nos reúne, el registro del otro nos permite sentirnos acompañados y eso nos permite confiar. Y allí aparece entonces el horizonte, allí aparece entonces, como decía... Ojalá aparezca algún día, sí. Es lo que necesitamos todos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, como siempre, un placer escucharlo. Gracias, compañeros, por haber venido. Igual tiene que venir lo mismo. Sí, claro. Sí. Como yo. Sí. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, como siempre, por la ropa divina, la camisa, por el traje de hoy. Gracias por todo, por habernos acompañado. Sigan en América, mañana pegaditos al Noti. Nos vemos, como todas las noches, intratables. Buenas noches, pasar linda. Hasta mañana.